Resumen de Almas muertas Nikolai Gogol. En una pequeña ciudad de provincias de Rusia, cuya rutina transcurría entre conversaciones triviales, visitas ceremoniosas y preocupaciones burocráticas, apareció un día un caballero de aspecto ordinario llamado Pavel Ivanovich Chichikov. No era ni demasiado joven ni demasiado viejo, tampoco podía decirse que fuera hermoso o desagradable. Su aspecto era tan moderado y discreto como sus modales. Llegó en una modesta calesa, acompañado por su cochero Selifán y su sirviente Petrushka, instalándose en la posada principal del lugar. Desde el primer momento, Chichikov mostró una extraordinaria habilidad para ganarse la simpatía de quienes lo rodeaban. Hablaba con cortesía medida, halagando a cada persona según su rango y carácter. En la posada se interesó por los funcionarios más importantes de la ciudad, el gobernador, el presidente del tribunal, el jefe de policía y otros personajes influyentes. Su curiosidad parecía la de un hombre prudente que deseaba conocer la estructura social del lugar antes de actuar. No tardó en presentarse en sociedad. Visitó al gobernador, un hombre afable y paternal que lo recibió con gran cordialidad. Allí conoció a varios funcionarios y terratenientes locales, a quienes impresionó por su cortesía y modestia. Chichikov sabía exactamente cómo comportarse, era respetuoso con los superiores, amable con los iguales y digno con los subordinados. Sus palabras siempre resultaban agradables, sin revelar demasiado de sí mismo. En pocos días se convirtió en invitado habitual en las reuniones y cenas de la ciudad. En una velada ofrecida por el gobernador, Chichikov observó cuidadosamente a los terratenientes presentes, especialmente a aquellos propietarios de grandes extensiones de tierra y numerosos siervos. Entre ellos estaban Manilov, hombre amable pero soñador e ineficaz, Sobakevich, corpulento y pragmático, y otros miembros destacados de la nobleza provincial. Mientras los demás disfrutaban de la música, las conversaciones y los juegos de cartas, Chichikov analizaba discretamente el carácter de cada persona. Su objetivo, aunque aún desconocido para todos, requería conocer bien a aquellos hombres. El narrador describe con ironía la vida de la ciudad, funcionarios orgullosos de cargos insignificantes, damas preocupadas por detalles absurdos y terratenientes atrapados en rutinas improductivas. En medio de ese ambiente, Chichikov parecía un hombre correcto y razonable, precisamente porque sabía adaptarse a la mediocridad general. La buena impresión que causó fue inmediata. El gobernador lo invitó repetidamente a su casa, el jefe de policía lo trató como viejo amigo, los terratenientes lo acogieron con entusiasmo. Todos querían agradarle, pues su cortesía despertaba confianza. Nadie sospechaba que tras aquella fachada modesta se escondía un propósito singular. Chichikov comenzó a planear visitas a las haciendas de varios propietarios de la región. Escogió cuidadosamente a quienes debía visitar primero. Su primer destino sería la finca de Manilov, cuya amabilidad ingenua parecía favorable para sus propósitos. Antes de partir, continuó fortaleciendo sus relaciones sociales en la ciudad. Asistía a banquetes, aceptaba invitaciones y mantenía conversaciones agradables sobre temas generales. Nunca expresaba opiniones fuertes ni revelaba detalles íntimos. Esa prudencia calculada hacía que todos lo consideraran un hombre respetable. El narrador, con tono satírico, subraya que nadie se preguntó seriamente quién era Chichikov ni cuál era el origen de su fortuna. Bastaba con que se comportara con urbanidad para ser aceptado entre los notables. Así, la sociedad provincial, satisfecha con las apariencias, abrió sus puertas a un desconocido cuya verdadera intención estaba aún por revelarse. Finalmente, Chichikov emprendió su viaje hacia la finca de Manilov. Mientras la calesa avanzaba por caminos polvorientos, el lector empieza a intuir que este viaje será el inicio de una empresa extraña. La aparente sencillez del visitante oculta una astucia meticulosa. Su interés por los terratenientes no es casual, y sus visitas tienen un propósito que pronto saldrá a la luz. Con esta llegada silenciosa y cuidadosamente calculada, comienza la historia de un hombre que se aprovechará de las debilidades humanas,
de la burocracia absurda y de la superficialidad social para ejecutar un plan tan extraño como revelador del mundo que lo rodea. A la mañana siguiente de sus múltiples encuentros sociales en la ciudad, Pavel Ivanovich Chichikov emprendió camino hacia la hacienda de Manilov, uno de los terratenientes que había conocido en la casa del gobernador. El viaje se desarrolló por caminos irregulares, bordeados por campos pobres y aldeas silenciosas, reflejo del abandono y la monotonía de la vida rural rusa. La finca de Manilov apareció finalmente ante los ojos de Chichikov como una imagen perfecta de la personalidad de su dueño. Pretendía ser elegante y refinada, aunque en realidad revelaba descuido y superficialidad. La casa estaba situada en una elevación, con senderos trazados con intención decorativa, pero la falta de orden y mantenimiento delataba que todo era más apariencia que realidad. Había pequeños intentos de embellecimiento, un templete, bancos y árboles dispuestos con cierta simetría, aunque todo transmitía una sensación de abandono. Manilov recibió a Chichikov con una amabilidad exagerada y una dulzura casi empalagosa. Era un hombre agradable en las formas, siempre sonriente, educado y dispuesto a decir palabras gentiles, aunque detrás de esa cortesía había una absoluta vaciedad. Sus pensamientos nunca se traducían en acciones. Soñaba constantemente con mejoras imaginarias para su propiedad y su vida, pero jamás concretaba nada. La recepción fue efusiva. Manilov abrazó a su visitante como si fuera un amigo íntimo, y lo condujo al interior de la casa con repetidas muestras de entusiasmo. Su esposa, tan melosa y artificial como él, se unió a las expresiones de hospitalidad. El matrimonio vivía en una atmósfera de sentimentalismo vacío, llena de frases dulces y gestos afectuosos, aunque sin verdadera profundidad. Durante la comida, Manilov habló largamente de proyectos que nunca realizaría, puentes sobre estanques inexistentes, jardines maravillosos y reformas imaginarias para la finca. Chichikov escuchó con atención, fingiendo admiración. Sabía que estaba ante un hombre fácil de manipular, alguien más ocupado en fantasías agradables que en asuntos prácticos. Después de la comida, cuando ambos pasaron al despacho, Chichikov decidió abordar el asunto que lo había llevado allí. Con mucha cautela introdujo la conversación hablando de los campesinos registrados en los censos. En la Rusia de entonces, los siervos eran contados oficialmente en revisiones periódicas, y aunque alguno hubiera muerto después del último censo, seguía figurando como propiedad del terrateniente hasta la siguiente revisión fiscal. Eso significaba que el dueño continuaba pagando impuestos por siervos fallecidos, las llamadas almas muertas. Chichikov preguntó a Manilov si estaría dispuesto a transferirle esas almas muertas. Al principio, Manilov no comprendió. La propuesta le parecía tan extraña que creyó haber oído mal. Chichikov explicó con serenidad que deseaba adquirir legalmente esos campesinos fallecidos, asumiendo la carga administrativa. La sorpresa de Manilov fue enorme. No podía entender qué utilidad tendría comprar siervos muertos. Su mente soñadora, poco práctica, no alcanzaba a comprender las implicaciones del trato. Pero Chichikov presentó la propuesta como una simple formalidad administrativa que incluso beneficiaría a Manilov al liberarlo del pago de impuestos sobre siervos inexistentes. Manilov quedó confundido, aunque pronto la cortesía dominó cualquier duda. No quería parecer desconfiado ni poco amable. Después de vacilar un poco, aceptó entregar gratuitamente las almas muertas a Chichikov, considerándolo un gesto amistoso. Incluso se sintió honrado de poder servir a un hombre tan respetable. Chichikov recibió la respuesta con aparente modestia, aunque interiormente celebró el éxito de su plan. Había conseguido la primera parte de su extraño negocio sin gastar dinero. Mientras tanto, Manilov seguía sin entender del todo la naturaleza de la transacción, convencido de haber hecho algo generoso y elegante. La conversación continuó en un tono amable. Manilov expresó su admiración por Chichikov y habló de la felicidad que le producía la amistad entre hombres de bien. Chichikov respondió con frases igualmente educadas, alimentando la vanidad sentimental de su anfitrión.
Antes de partir, se acordó formalizar la transferencia en la ciudad mediante la documentación necesaria. Manilov prometió acudir sin falta. Después, acompañó a Chichikov hasta la puerta con demostraciones afectuosas exageradas, reiterando cuánto valoraba su visita. Cuando Chichikov abandonó la finca, quedó clara la primera pieza de su estrategia: aprovechar la ingenuidad, la pereza y la superficialidad de los terratenientes para adquirir legalmente esas almas muertas. Lo que para otros era una carga inútil, para él formaba parte de un plan cuidadosamente diseñado. El narrador aprovecha esta escena para satirizar no solo la inutilidad de Manilov, sino todo un sistema social donde la burocracia transforma seres humanos en números y donde las apariencias sustituyen al juicio racional. La facilidad con que Manilov acepta un negocio absurdo muestra hasta qué punto la cortesía vacía y la ineptitud dominan la vida de la nobleza rural. Con la primera negociación concluida exitosamente, Chichikov parte satisfecho. Su siguiente paso será visitar a otros terratenientes, cada uno con defectos distintos, pero todos igualmente vulnerables ante su astucia. Después de concluir con éxito su visita a la finca de Manilov, Pavel Ivanovich Chichikov emprendió un nuevo viaje con la intención de continuar su peculiar empresa. Su siguiente objetivo era visitar a Anastasia Petrovna Korobochka, una terrateniente viuda que vivía en una hacienda apartada. El trayecto, que parecía sencillo, se volvió complicado por el mal estado de los caminos y la torpeza del cochero Selifán, quien perdió la ruta durante la noche. La oscuridad, el barro y la confusión hicieron que avanzaran sin rumbo fijo durante horas. Finalmente, en medio de la noche, encontraron refugio en una modesta propiedad rural. Allí vivía la viuda Korobochka, una mujer mayor, prudente hasta la exageración, desconfiada y absorbida por los pequeños asuntos domésticos de su hacienda. La casa de Korobochka era sencilla, sólida y sin pretensiones. Todo reflejaba una economía minuciosa, muebles antiguos pero bien conservados, provisiones almacenadas con cuidado y una administración obsesivamente orientada al ahorro. La viuda representaba un tipo humano muy distinto al soñador Manilov, no vivía en fantasías, sino en una preocupación constante por no perder ni la menor ganancia. Al recibir al visitante inesperado, Korobochka mostró recelo, aunque la costumbre de la hospitalidad rural la llevó a ofrecerle alojamiento y comida. Durante la cena, Chichikov observó a la anciana y comprendió que tratar con ella sería más difícil que con Manilov. Ella era ignorante, pero no ingenua en cuestiones económicas. Al día siguiente, Chichikov comenzó a explorar el terreno con cautela. Habló sobre la finca, los cultivos y los ciervos. La viuda respondió con la preocupación propia de quien teme ser engañada. Cada palabra de Chichikov era recibida con sospecha, como si detrás de cualquier pregunta pudiera esconderse una trampa. Finalmente, Chichikov presentó su oferta: comprar las almas muertas que todavía figuraban en los registros como propiedad de Korobochka. La reacción de la anciana fue de absoluto desconcierto. No entendía por qué alguien querría comprar campesinos fallecidos. La idea le parecía absurda y sospechosa. Chichikov explicó que se trataba simplemente de un trámite administrativo. Al transferir esas almas, Korobochka dejaría de pagar impuestos por ciervos muertos, lo cual le resultaría ventajoso. Aunque la explicación era razonable, la viuda seguía desconfiando. Su mente práctica no alcanzaba a comprender la finalidad del negocio, y esa falta de comprensión alimentaba sus sospechas. Korobochka comenzó a hacer preguntas insistentes: ¿para qué necesitaba esas almas, si no valían nada, por qué alguien pagaría por ellas? Temía vender algo valioso por ignorancia. Incluso sospechó que tal vez las almas muertas podrían servir para algún negocio secreto del cual ella estaba siendo excluida. La conversación se volvió tediosa. Chichikov, acostumbrado a controlar sus emociones, tuvo que repetir una y otra vez que las almas muertas no tenían valor real y que su oferta era más bien un favor. Pero cuanto más insistía, más desconfiaba la anciana. La viuda, obsesionada con no perder una oportunidad,
empezó a considerar si no sería mejor esperar y consultar con otros compradores. Pensaba que quizá aquellas almas podían venderse a mejor precio, igual que la miel, la harina o las plumas de ave. Su mentalidad mercantil reducía todo a una transacción de mercado, incluso aquello que no tenía utilidad. Chichikov empezó a impacientarse. La simplicidad testaruda de Korobochka resultaba exasperante. Intentó persuadirla con argumentos lógicos, luego con amabilidad, y finalmente con cierta firmeza. Le explicó que continuar pagando impuestos por esas almas era una pérdida inútil y que aceptar el trato era lo más conveniente. Después de largas vacilaciones, Korobochka accedió finalmente a vender las almas muertas, aunque todavía con dudas y temores. Aceptó no porque comprendiera el negocio, sino porque la insistencia de Chichikov terminó venciendo su resistencia. Aún así, siguió preocupada por la posibilidad de haber sido engañada. Una vez conseguido el acuerdo, Chichikov procuró cerrar la conversación rápidamente para evitar nuevas objeciones. La viuda, todavía insegura, le pidió que en futuras ocasiones le comprara también productos como harina, manteca o plumas. Esa petición revela el carácter práctico y limitado de Korobochka. Para ella todo debía reducirse a mercancías concretas. Cuando Chichikov abandonó la finca, estaba irritado por la dificultad de la negociación, aunque satisfecho por haber obtenido otra partida de almas muertas. La visita a Korobochka mostró un obstáculo distinto al de Manilov, no la fantasía vacía, sino la ignorancia desconfiada y la mezquindad campesina. El narrador utiliza este episodio para mostrar otro aspecto de la sociedad rusa, personas encerradas en horizontes estrechos, incapaces de comprender nada fuera de sus pequeñas preocupaciones materiales. Korobochka no es malvada, pero su visión limitada la hace presa del miedo y la sospecha. Chichikov, por su parte, demuestra nuevamente su habilidad para adaptarse a diferentes caracteres. Sabe tratar tanto con la ingenuidad soñadora como con la desconfianza obstinada. Cada terrateniente revela una deformación moral o intelectual, y cada negociación avanza el extraño plan del protagonista. Con 2 compras realizadas, Chichikov sigue adelante, decidido a visitar a otros propietarios cuyas debilidades podrán servirle para continuar acumulando esas extrañas almas muertas. Tras dejar atrás la finca de Korobochka, Pavel Ivanovich Chichikov continuó su recorrido por las propiedades rurales con el mismo propósito, adquirir la mayor cantidad posible de almas muertas. Su siguiente encuentro sería con 2 terratenientes muy distintos entre sí, aunque ambos representarían nuevas facetas de la decadencia moral y social del mundo provincial ruso. El primero fue Nozdriov, un hombre impulsivo, escandaloso y fanfarrón, conocido por su carácter violento y su inclinación al engaño. Chichikov lo encontró en una posada, donde Nozdriov hablaba ruidosamente, exagerando aventuras y pérdidas en el juego. Era uno de esos hombres incapaces de permanecer tranquilos, siempre envueltos en disputas, apuestas o negocios turbios. Nozdriov invitó a Chichikov a su finca con una familiaridad excesiva, casi grosera. La propiedad reflejaba perfectamente el desorden de su dueño. Todo estaba descuidado, los establos, la casa, los animales. No había administración ni orden, solo improvisación, ruido y caos. Durante la comida, Nozdriov habló sin parar, mintiendo descaradamente sobre sus caballos, sus perros y sus supuestas victorias. Chichikov soportó pacientemente la verborrea, esperando el momento oportuno para plantear su propuesta. Cuando finalmente mencionó su deseo de comprar las almas muertas registradas en la finca, Nozdriov reaccionó con curiosidad burlona. A diferencia de Manilov y Korobochka, no mostró desconcierto ni prudencia, vio inmediatamente la posibilidad de sacar provecho personal. No le interesaba entender el negocio, sino obtener ventaja. En lugar de aceptar la venta de manera directa, propuso intercambios absurdos, cambiar las almas por un caballo, por un carruaje o por algún otro objeto. Cada oferta era menos razonable que la anterior. Chichikov trató de mantener la negociación dentro de términos serios, pero Nozdriov convertía todo en una especie de juego caprichoso.
La conversación degeneró cuando Nozdriov intentó obligar a Chichikov a participar en apuestas fraudulentas. Quería mezclar las almas muertas en una partida amañada de cartas o dados. Chichikov comprendió que estaba tratando con un hombre sin palabra ni límites morales. Al negarse a entrar en esos juegos, la relación se volvió hostil. Nozdriov pasó de la camaradería exagerada a la agresividad. Lo acusó de arrogancia y empezó a levantar la voz. La situación estuvo a punto de terminar en violencia física. Solo la intervención de los sirvientes evitó una pelea abierta. Chichikov abandonó la finca sin haber conseguido ninguna compra. Era la primera vez que su estrategia fracasaba. Nozdriov representaba un obstáculo distinto, la deshonestidad descarada y el caos moral. No se le podía persuadir con cortesía ni con lógica porque carecía de principios estables. A pesar del fracaso, Chichikov no perdió tiempo y se dirigió a visitar a Sobakevich, otro terrateniente que había conocido en la ciudad. El contraste con Nozdriov fue inmediato. Sobakevich era un hombre corpulento, pesado y silencioso, de modales rudos y directos. Su casa era sólida, pesada y funcional, como él mismo. Los muebles eran grandes y resistentes, todo estaba construido para durar, sin adornos inútiles. Mientras Manilov vivía en fantasías y Nozdriov en el desorden, Sobakevich vivía en un materialismo práctico y brutal. La conversación comenzó con pocas palabras. Sobakevich desconfiaba por naturaleza y observaba a Chichikov con cautela. No era un soñador ni un necio, comprendía que toda negociación tenía un interés oculto. Cuando Chichikov planteó la compra de almas muertas, Sobakevich entendió inmediatamente que había una oportunidad económica. No se sorprendió por la rareza del negocio, simplemente preguntó cuánto estaba dispuesto a pagar. A diferencia de los anteriores propietarios, Sobakevich comenzó a defender el valor de los ciervos muertos como si siguieran vivos. Hablaba de sus habilidades, uno era buen carpintero, otro herrero, otro trabajador ejemplar. Aunque todos habían fallecido, intentaba elevar su precio describiéndolos como mano de obra valiosa. La negociación fue dura. Chichikov ofrecía precios bajos, mientras Sobakevich regateaba con firmeza. No había sentimentalismo ni sospecha ignorante, solo interés económico puro. Ambos hombres entendían perfectamente la lógica del trato y trataban de sacar el máximo beneficio. Finalmente llegaron a un acuerdo. Chichikov pagó una suma razonable y obtuvo una nueva lista de almas muertas. Aunque no fue gratis como con Manilov, la transacción fue exitosa y relativamente rápida. Sobakevich, pragmático y frío, aceptó vender porque veía una ganancia clara. Este episodio muestra dos caras distintas de la corrupción moral. En Nozdriov aparece la mentira impulsiva y el caos, en Sobakevich, el egoísmo calculador y la brutalidad materialista. Ambos forman parte del mismo sistema degradado. Chichikov, por su parte, sigue adaptando su conducta según el carácter de cada terrateniente. Frente a Nozdriov fue prudente y evasivo, frente a Sobakevich, firme y negociador. Su habilidad consiste en explotar las debilidades ajenas, ya sea la locura, la codicia o la necedad. Al salir de la finca de Sobakevich, Chichikov había ampliado considerablemente sus adquisiciones. Su proyecto avanzaba, y cada nuevo trato lo acercaba a completar la extraña operación que había concebido. La sociedad que lo rodea, poblada por soñadores inútiles, avaros desconfiados, jugadores mentirosos y materialistas brutales, le ofrece el terreno perfecto para prosperar. En cada terrateniente, la novela revela una caricatura moral, y en cada negociación, la profunda corrupción de un sistema donde hasta los muertos pueden convertirse en mercancía. Después de sus exitosas negociaciones con varios terratenientes, Pavel Ivanovich Chichikov regresó a la ciudad provincial satisfecho con el progreso de su plan. Había reunido una considerable cantidad de almas muertas, siervos fallecidos que aún figuraban legalmente como propiedad de distintos dueños.
Su siguiente objetivo era formalizar esas compras ante las autoridades y aprovecharlas para elevar artificialmente su posición económica. Con la misma prudencia y cortesía que había mostrado desde su llegada, Chichikov se presentó ante los funcionarios encargados de registrar las transferencias. Gracias a sus buenas relaciones con los notables locales, los trámites avanzaron sin dificultad. Nadie cuestionó la extrañeza de aquellas adquisiciones. En un sistema burocrático donde lo importante eran los papeles y las apariencias, la legalidad formal bastaba para dar legitimidad al negocio. Los funcionarios, acostumbrados a procedimientos mecánicos y poco interesados en la sustancia de los asuntos, colaboraron sin sospechas. Las almas muertas fueron registradas como si se tratara de campesinos reales y vivos. Así, Chichikov logró convertir una ficción administrativa en un activo legal. La sociedad de la ciudad seguía recibiéndolo con entusiasmo. El gobernador, el jefe de policía y otros funcionarios lo consideraban un hombre respetable y adinerado. Las damas lo miraban como un caballero distinguido y posible partido ventajoso. Su reputación crecía a medida que nadie conocía la verdadera naturaleza de sus negocios. El éxito de Chichikov parecía asegurado, pero la estabilidad de su posición comenzó a tambalearse a causa de un elemento imprevisible, la indiscreción y el rumor. El primero en poner en peligro la operación fue Nozdriov, quien, en una reunión social, empezó a hablar del extraño interés de Chichikov por comprar almas muertas. Como era un hombre conocido por exagerar y mentir, al principio nadie dio importancia a sus palabras. Sus historias parecían otra de sus invenciones extravagantes. Pero la curiosidad quedó sembrada. Poco a poco, los comentarios comenzaron a circular. Algunos recordaban las numerosas visitas de Chichikov a los terratenientes, otros se preguntaban por qué un hombre aparentemente respetable estaría realizando operaciones tan extrañas. La falta de información concreta alimentó la imaginación colectiva. La sociedad provincial, ociosa y ansiosa de novedades, empezó a construir hipótesis cada vez más extravagantes. Algunos pensaron que Chichikov era un gran especulador, otros, que preparaba alguna maniobra política, otros incluso imaginaron conspiraciones criminales. Cuanto menos sabían, más fabulaban. Las damas, especialmente activas en la difusión de rumores, mezclaron los negocios de Chichikov con intrigas sentimentales. Pronto surgieron historias sobre supuestos planes matrimoniales, engaños y secretos ocultos. La imagen impecable del visitante empezó a desmoronarse bajo una avalancha de especulaciones. El ambiente social se transformó rápidamente. Las mismas personas que antes lo admiraban comenzaron a mirarlo con sospecha. Cada gesto suyo era reinterpretado bajo la luz del rumor. La superficial confianza que había conquistado se volvió desconfianza con la misma rapidez. Chichikov, al notar el cambio en el comportamiento de la gente, intentó mantener la calma. Continuó actuando con corrección, visitando a sus conocidos y mostrando seguridad. Pero la red de rumores ya estaba fuera de control. La situación empeoró cuando algunos funcionarios comenzaron a preguntarse si las compras de almas muertas ocultaban un fraude. Aunque no entendían exactamente cuál, la simple rareza del negocio bastaba para despertar alarma. La burocracia que antes había facilitado la operación se volvió un terreno peligroso. La presión social y administrativa creció hasta que Chichikov comprendió que debía marcharse. Permanecer en la ciudad significaba exponerse a investigaciones, escándalos y pérdida total de su reputación. La misma sociedad que lo había recibido con admiración estaba lista para rechazarlo. Preparó entonces su partida apresuradamente. Sin ceremonias y evitando llamar la atención, abandonó la ciudad dejando tras de sí una mezcla de escándalo, desconcierto y especulaciones. Nadie sabía exactamente quién había sido realmente ni cuál era el propósito final de su plan. El narrador aprovecha este desenlace para mostrar la fragilidad de las apariencias sociales. Chichikov había construido su prestigio sobre la cortesía y la burocracia, bastaron rumores para destruirlo.
La misma superficialidad que le permitió avanzar fue la que provocó su caída. Al mismo tiempo, la novela revela la corrupción de todo el sistema. Los terratenientes vendieron almas muertas por ingenuidad, codicia o estupidez, los funcionarios legalizaron transacciones absurdas por rutina, la sociedad aceptó primero y condenó después sin comprender nada realmente. Chichikov no es una excepción monstruosa, sino un producto lógico de ese mundo. La historia de las almas muertas simboliza una sociedad donde la vida humana ha sido reducida a números, documentos y mercancías. Los siervos muertos siguen existiendo en los registros como simples unidades económicas, y sobre esa absurda ficción puede construirse una fortuna. Aunque Chichikov huye derrotado en apariencia, la novela deja claro que la verdadera enfermedad está en la sociedad misma. Él solo ha aprovechado las grietas morales y administrativas de un sistema corrupto. Así concluye la primera parte de Almas Muertas, una sátira profunda de la burocracia, la codicia y la decadencia moral de la Rusia provincial. A través del viaje de Chichikov y sus compras absurdas, Nikolai Gogol expone un mundo donde las almas, vivas y muertas, han perdido su verdadero valor. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.